esperar del Ku Klux Klan, puesto que su escritura es muy obvia, así que ella usa el término mala hierba humana para referirse a estos grupos. El movimiento eugenésico fue un intento de promover el despoblamiento de sus grupos étnicos y, por supuesto, el aumento de la contracepción fue parte de este movimiento. Incluso hoy en día podemos ver los terribles efectos devastadores que está teniendo en las comunidades afroamericanas y en otras que se difundió muy fuertemente. Incluso una de las ironías que podemos ver es que esas poblaciones blancas privilegiadas son las que están disminuyendo. Sí. Porque ellos son los que emplean el control de la natalidad. En algunos países de Europa, por ejemplo, para que la población se mantenga estable, se necesita 2.2 niños por familia, mientras que en lugares como Israel se necesita 0.9 niños por familia. Japón, Italia, Francia, Alemania, Canadá, Rusia, incluso todos los países occidentales, los países industrializados de Occidente, todos están por debajo de su nivel de reemplazo, con pocas excepciones. Estados Unidos es una de ellas porque está muy cerca del porcentaje, pero la mayoría está por debajo del nivel y las sociedades están disminuyendo rápidamente. El resultado de todo esto es que, como lo advirtió el Papa Pío XI en Casti Canubi, donde lo menciona varias veces, es que si aceptamos esta noción de que el matrimonio puede ser coaccionado, que el matrimonio puede estar rodeado de medios como la contracepción, lo que va a seguir a ello va a ser el aborto, la eugenesia, el divorcio y finalmente lo que se va a desmoronar es la sociedad. Y lo que estamos viendo hoy en día es que por un lado tenemos que agradecer a Dios por los avances en la ciencia médica. Uno tiene un problema en el corazón, se soluciona. Algún problema en la cadera también se soluciona y por lo tanto la gente vive cada vez más. Hace unas semanas atrás leí un artículo que decía que la gente de mi edad, gente que está en los 40, que están aportando para su retiro, se espera que vivan hasta los 90. Y esta es la primera vez que leo que la expectativa de vida es tan alta. Por ese motivo, por un lado, el grupo de personas mayores se hace cada vez más grande y por el otro, millones de personas que deberían haber nacido no están aquí debido a la contracepción y al aborto. Lo que va a pasar, y lo vamos a vivir usted y yo, es que cuando cumplamos los 70, 80 o tal vez mucho antes, cuando ya no estemos trabajando, que no estemos aportando al sistema, cuando ya no seamos productivos en el sentido Económicamente. Sí, económicamente. Sin embargo, aún vamos a necesitar medicina, comida, abrigo. Y eso va a pasar en culturas como la nuestra, donde la gente se ha convertido en objeto, donde está presente la pornografía, el divorcio, etcétera. Es muy probable que no puedan evitar que esto suceda en unos 20 o 25 años y la sociedad simplemente va a decir, lo siento, Padre Paco, pero si usted ya no es útil, se tendrá que ir. Como consecuencia de esta mentalidad contraceptiva, del aborto y estas cosas. Lo que va a seguir es la eutanasia. Y eso ya está sucediendo en Holanda, en donde los doctores ahora pueden determinar legalmente de manera unilateral el poder practicar la eutanasia si la vida de algunos pacientes se encuentra por debajo de cierta calidad de vida que se considera como aceptable. En otras palabras, significa que los pueden asesinar. Los pueden asesinar. Lo que yo pediría a los católicos que nos están viendo es que vayan a la página web del Vaticano o a la página web de EWTN, impriman toda esta encíclica Casti Canubi, encíclica sobre el matrimonio cristiano, y los esposos deberían leerla. Los padres. Y que oren, porque no se trata solamente de leer como un proceso intelectual, sino de orar y meditar en términos de nuestra relación con otros, nuestra relación con Dios, relación con la iglesia, relación con sus hijos. Hay muchos padres que nos están viendo y que están afligidos porque sus hijos ya mayores han dejado la iglesia a pesar de haber asistido a colegios católicos y de haber practicado la fe. Pero cuando han crecido han dejado la iglesia debido a la contracepción y otros aspectos. Esos padres ven el desmoronamiento de esta generación y piensan que no pueden hacer nada, pero sí lo pueden hacer. Y creo que parte de la solución se va a encontrar al descubrir la sabiduría, no solamente de este documento escrito por el Papa Pío XI, sino de otros como ese.
Pero como dijo usted, hay que asimilarlo, orando y haciendo algo. No hay que sentir miedo de decirle a las personas las consecuencias terribles de esto, que no necesariamente lo vamos a ver, pero que sucederá. Además, si nosotros los católicos no somos fuertes y hablamos la verdad sobre estos temas, sobre la enseñanza moral de la Iglesia y por qué es tan importante escucharla y obedecerla, veremos, y esto lo dijo de manera muy elocuente Robert York, catedrático de Princeton, en una conferencia, veremos que en los próximos 15 o 20 años en los Estados Unidos van a haber granjas industriales proveedoras. Será una sección del gobierno que desarrolle seres humanos para obtener partes del cuerpo. Sí. Si nosotros no... El doctor Nathan mencionó exactamente lo mismo. Dice que esto está planificado, que se va a criar niños con hidrocefalia, que en realidad no van a tener mucho cerebro, pero cuando crezcan obtendrán partes del cuerpo, corazones, hígados. Sí, exactamente, se habla de clonación, de la investigación para proveer y todas esas cosas que para mucha gente son simplemente términos, los escuchan pero no les hacen mucho caso. Sin embargo, tenemos que pensar en ellos, tenemos que hacer algo al respecto y creo que empieza con lo que usted dijo sobre la oración y de hacerlo parte de nuestra vida. Quisiera añadir algo sobre lo que hay mucha discusión. Y es que como sacerdote, durante años he recibido a mucha gente que me ha consultado, muchas parejas que han cambiado el uso de la contracepción aceptada por las normas culturales. Sí. La han cambiado por la planificación natural de la familia. Y una y otra vez, ellos me dicen los resultados. Número uno, ese grupo tiene un índice de divorcios del 2%. Sí. Eso es sorprendente, en términos de la estabilidad familiar. Número dos, descubren que su relación de pareja mejora. Así es. Ellos no descubren que es algo molesto o frustrante, sino que la relación de pareja se vuelve más romántica. Es más mística. Sí, y lo disfrutan. Ellos dicen, y estas son sus palabras, que experimentan sus lunas de miel una y otra vez. Realmente es una felicidad para ellos. Bueno, yo puedo dar testimonio de ello, ya que estoy casado hace 24 años con mi esposa Nancy, y les puedo decir que todo lo que está diciendo es cierto. Y es cierto para las muchas parejas que conocemos, y conocemos muchas. Antes era difícil encontrar a alguien que tuviera más de 5 hijos, era algo extravagante, pero cada vez más está ocurriendo en parejas católicas jóvenes, algunas de las cuales ya no son tan jóvenes. Un poquito. Bueno, sí, algunos somos pre-algo. Sí, Están en el medio. En el medio, pero bueno, lo veremos. Y creo que hay mucha gente que nos está viendo y dirá, tienes razón, pertenezco a una familia o tengo una familia con muchos hijos. Esto no significa que la Iglesia Católica diga, si no la siguen se van a ir al infierno. No. Son beneficios positivos que encuentran las parejas casadas que redescubren esta enseñanza de la Iglesia. Lo ven en términos de la estabilidad familiar opuesta al divorcio y en el amor por el otro. Ese es el objetivo. Correcto, y sé que mucha gente estará pensando que uno simplemente lo está diciendo, que uno es el títere que cumple lo que dice el Papa. Pero eso es falso. Por supuesto que hay razones en la vida que nos tientan a ir a esos extremos, como el control de la natalidad. ¿Cuál sería una de esas razones? Económicas, por ejemplo, hablemos de mi propio matrimonio. Cuando mi esposa y yo nos casamos, ella enseñaba en un colegio, pero cuando quedó embarazada dejó de trabajar y desde entonces se ha quedado en casa con nuestros hijos. Y han habido épocas en que hemos tenido problemas económicos y siempre existe esta tentación, al igual que personas que dicen que si tal vez dejaran de tener hijos, tendrían suficiente dinero. Sin embargo, mirándolo retrospectivamente, 24 años más tarde me doy cuenta que eso habría sido desastroso porque cuando la contracepción está presente en el matrimonio es casi como, mirarle a la cara y decirle, en verdad me gustas. En verdad, me gustas, Padre Pacua. Es decir, que estoy diciendo una cosa, pero las otras partes de mí están diciendo todo lo contrario. Y eso es lo que sucede con la contracepción. Los esposos, a través del acto físico presente en el matrimonio, están diciendo algo con sus cuerpos, que la contracepción lo vuelve una mentira. El acto está diciendo, me doy
totalmente a ti. Pero la contracepción dice, menos este aspecto que me pertenece. Lo mismo sucede con la gente que dice, Jesús es el Señor de mi vida. Ellos también están mintiendo porque lo que en realidad están diciendo es, Jesús es el Señor de mi vida, excepto en lo que se refiere a este aspecto de mi vida, porque no confío mucho en que Dios tome la decisión correcta. Recuerdo haber escuchado varias veces, pero en especial a un joven en un debate que dijo, no quiero que el Papa esté en mi dormitorio. Y mi respuesta es que eso es absurdo. Él tampoco quiere estar ahí. Él tampoco quiere estar ahí. Ese no es el tema. El tema es que Dios es el Señor de nuestro dormitorio. Dios es el Señor de nuestra relación con nuestro cónyuge. Eso es lo que la iglesia nos pide. Que tengamos a nuestro Señor dentro de nosotros, el Creador de la vida y que está lleno de amor. Hace un momento usted mencionó algo a lo que me gustaría regresar y es que la gente dice, bueno, esos sacerdotes célibes pueden dar todas esas reglas, pero ¿qué saben ellos si no están casados? Y lo que pienso es, por ejemplo, en un cardiólogo que le dice, mire, usted tiene sobrepeso, tiene que hacer ejercicio, tiene que dejar de fumar, de lo contrario se va a morir. Si usted come de esa manera o si sigue viviendo de aquella manera, eso lo va a matar. No necesariamente el cardiólogo tiene que tener sobrepeso, ser un fumador o tener una enfermedad en el corazón para saber lo que está diciendo. Eres un experto capacitado que sabe que si hace tal o cual cosa lo va a matar. Otro ejemplo, un tren locomotor solo es libre de moverse a algún lugar siempre y cuando esté sobre la plataforma. Y algunas personas dirán que estas dos vías son las que lo restringen, pero no es así. Es solo mediante las vías que se puede hacer aquello para lo que fue creado. Y lo mismo ocurre cuando uno está abierto a la vida en el matrimonio. Ahora bien, mucha gente dice, hey, el mundo ya está sobrepoblado, hay demasiada gente, tenemos que disminuir el número de personas. Hay un catedrático de una universidad oriental que dice que tenemos que reducir la población mundial a 5 millones. Sí. En vez de 5.000 millones. Yo no sé si es voluntario para ser uno de los que... Van a desaparecer. Así es, a ser uno de los que muera. La gente se preocupa mucho por ello, especialmente en los países pobres. ¿La iglesia es totalmente insensible a esto? No, de hecho, como usted sabe, la iglesia siempre ha tenido esta tendencia y solicitud especial hacia los pobres, así como para otras clases. Pero hay que señalar algunos aspectos sobre esto. En primer lugar, es una mentira, demográficamente, es una mentira decir que la Tierra está sobrepoblada. Cualquiera que viaje dentro de los Estados Unidos y mire por la ventana del avión verá que hay aglomeraciones en determinadas ciudades y algunos lugares, pero la mayor parte del área habitable de Estados Unidos está vacía. El problema real es la distribución inadecuada de los recursos. Cuando los gobiernos lo hacen adecuadamente, prevén una adecuada distribución de alimento, agua, etc. También he descubierto lo siguiente, en cuanto a la densidad de la población, si pensamos en lugares como Bangladesh y la India, la situación es peor en la India en términos de densidad de la población. Por ejemplo, hay más gente por metro cuadrado que vive en New Jersey que en Bangladesh. La densidad de la población en New Jersey es mayor que la de Bangladesh. Y sin embargo, nadie piensa que New Jersey esté... También supe que si juntamos a todas las personas del mundo y las colocamos en Nueva York, en los edificios, las oficinas, las casas, eso podría suceder. Imagine, toda la población. Sí, cuando di un seminario en Detroit y había un matemático dentro de la audiencia que me envió un correo electrónico, me lo envió desde Detroit y él me dijo que se podía tomar a 6.000 millones de personas y ponerlas en solo un área de Michigan. Y cada uno iba a tener unos 3.7 metros cuadrados para cada uno. Y eso que no es uno de los lugares más amplios. No lo es, ¿no? Y tampoco lo es el tiempo que nos queda. Se nos acabó el tiempo, así que vamos a hacer una pausa y regresamos luego. Y queremos saber de ustedes, escuchar sus preguntas, así como las de la audiencia. Quédese con nosotros, gracias.
El Centro Televisivo Vaticano nos brinda un recuento del acontecer noticioso en la Santa Sede, así como un vistazo a lo que sucede en la Iglesia en el mundo. Cada 8 días, una nueva entrega en Octava